Bueno, hermanos, la semana pasada con la lección que tuvo a bien compartirnos nuestra hermana Karen Ramírez, a quien le doy las gracias de antemano, disfruté muchísimo el discipulado. No podía darlo yo porque yo tuve una lesión, una infección en un ojo que no me permitía ver bien, casi no veía muy bien, me costaba mucho fijar la mirada en la pantalla, pero sin embargo pude estar de oyente porque no era que yo tenía una situación de que no podía estar, de que no podía estar porque tenía otro compromiso u otra cuestión, sino porque estaba en esa condición de salud. Entonces, así que la semana pasada, que fue la lección número 20, nosotros terminamos Nueva Vida, Nueva Vivir. Deme un segundito. Quiere decir que vimos las 20 lecciones de Nueva Vida, Nuevo Vivir. Adiós, gracias. Entonces, hoy vamos a compartir un tema que es sumamente para mí, a mí definitivamente desde que yo escuché este tema, desde que pues el pastor Ryu comenzó a hablar, a unir, ¿no? A unir realmente, porque lo que hizo fue unir el concepto completo de lo que él había venido hablando durante muchos años, durante 40 años, durante 30 años prácticamente, y por la gracia de Dios, el Señor le dio el entendimiento para que él uniera lo que había estado dando, lo que había estado compartiendo. Esto no se ve bien, pero, porque está en 127. Ahí se ve mejor. Bueno, en el nombre de Jesucristo vamos a compartir el mensaje. Nosotros estamos hace bastante, ya podríamos decir que estamos, que por lo menos hace 2 años, que nosotros estamos escuchando el mensaje de, bueno, entonces, este, nosotros hemos estado escuchando, nosotros escuchamos ahora en la oración de donde estamos centrados en las torres, en el itinerario marcado por Dios a través de la guía del Espíritu Santo y al evangelio concentrado que ya se ha cumplido y que nosotros lo tenemos realmente como señales de guía. Entonces, está incluida como una de las torres y ustedes lo escuchan como el CBDIP. ¿Por qué CBDIP? Porque lo están mencionando en inglés, en inglés. Entonces, eh, por eso se los traigo de esta manera, que pacto en inglés, ahí está el pacto, pero esa es la palabra en inglés, covenant. Entonces, por eso es que dicen CV, las palabras, las letras, inclusive en inglés, la abreviatura CVD, V de visión, Dream, D de Dream, de sueño, la I sigue siendo igual para nosotros en español y la práctica sigue también siendo igual para nosotros en español en cuanto a la letra, la nomenclatura. Por eso se dice CBDIP, pero nosotros en español no decimos CBDIP. Nosotros decimos el pacto, la visión, el sueño, la imagen y la práctica. ¿De a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de el pacto, la visión, el sueño, la imagen y la práctica? Es la vida del evangelista, es la vida del Hijo de Dios. El evangelista no es necesariamente el que está en el campo compartiendo el evangelio con otras personas, sino el que ha recibido la buena noticia de Cristo como, que nosotros sabemos que es el significado del evangelio, la buena noticia de Cristo como el único camino para ir al Padre. Entonces, hay una corriente dentro de la palabra. La palabra es el pacto. La palabra es el pacto. Y hay una corriente dentro de la palabra. Y esa corriente
nosotros comenzamos por entender la obra redentora de Cristo. ¿Qué es la obra redentora de Cristo? Los tres oficios que el Señor Jesucristo cumplió a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y pues no estamos entonces hablando aquí con ninguna persona que esté, con excepción de Gloria, que no sé quién es Gloria, pero estamos, Pastora, disculpe que la interrumpa. Buenas sí. noches, querida pastora. La hermana Gloria es una invitada de la hermana Rosa. Ah, ok, Ujú. perfecto. Sí tenemos que, bienvenida, hermana Gloria. Eso es lo que yo quiero saber, porque dependiendo si son personas que ya tienen tiempo escuchando el mensaje, yo puedo ir más rápido o puedo expresarme de otra manera. Pero entonces, eh, Cristo, el Señor Jesús, es el único que vino para deshacer las obras del diablo. Como dice la palabra en la primera carta de Juan, capítulo 3 versículo 8. Dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo peca de cuando ni siquiera existía el hombre sobre la tierra, sino el diablo peca desde que estando en el santo monte de Dios, como dice la palabra en Ezequiel 28, versículos del 13 al 19, quiso ocupar el lugar de Dios y allí se rebela contra Dios. Se halló maldad en el corazón de este querubín protector y se convirtió en el adversario de Dios. Adversario es Satanás o diablo. Y ese diablo, que es padre de mentira, hace que Adán y Eva coman del árbol de la ciencia del bien y del mal bajo el engaño y a partir de ese momento que el hombre comió quedó separado de Dios. Cuando el hombre quedó separado de Dios, vino sobre el hombre la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque él dejó la palabra de Dios para tomar la palabra de Satanás. El hombre es quien toma la decisión de separarse de Dios. No es Dios quien se separa del hombre, sino es el hombre que habiéndole dado Dios la palabra mediante la cual el hombre tenía la garantía de disfrutar del huerto del Edén, la garantía de disfrutar con la autoridad sobre toda la tierra, siendo el Señor de la tierra, Dios le da un pacto. De todo árbol del huerto podrás comer libremente, porque como tienes un cuerpo físico, nosotros nos creó Dios un espíritu, un ser espiritual con alma y con el vehículo, que es el cuerpo. Pero por causa del cuerpo el hombre tenía que comer o necesitamos comer y todavía necesitamos comer porque estamos en el cuerpo. Y Dios le dice al hombre que de todo árbol del huerto podía comer libremente. Génesis 2 16 y 17. Y le da una advertencia, un mandato. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas, no comerás de él, porque el día que de él comas, ciertamente, sin duda alguna, morirás. Y no es que el árbol, la fruta estuviera envenenada. No era esa la advertencia que Dios le hacía al hombre, sino que el árbol de la ciencia del bien y del mal representa el pacto que Dios le dio al hombre. Este árbol no lo toques. ¿Y es por qué? Porque a través del árbol de la ciencia del bien y del mal es que Satanás viene a engañar al hombre porque el hombre solamente conocía el bien. El hombre no conocía a Satanás. El hombre conocía solamente a su creador, al Dios trino, al Dios creador, al Dios
Verbo que creó todas las cosas a través de la palabra, y al Dios Espíritu Santo, que fue el que le dio aliento de vida al hombre y lo hizo un ser viviente. Pero desde el momento que Adán y Eva comieron, como son la primera familia sobre la tierra, los primeros padres sobre la tierra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Viene la herencia del pecado original sobre toda la humanidad. Y por eso es que viene Cristo. Porque viene Cristo. Porque Él es el único hombre que ha venido a la tierra sin el pecado original, porque no fue concebido por dos seres humanos, sino que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María, y nace el Hijo de Dios. Se encarna Dios. Viene Dios vestido en el cuerpo de un hombre a buscarnos a nosotros que estábamos separados de Dios. Estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Por eso es que Jesús, quien es el Cristo, cumplió la obra, los tres oficios de Cristo, como verdadero rey, como verdadero sacerdote y como verdadero profeta. ¿Por qué verdadero? Hay muchos reyes, hubo muchos sacerdotes y siguen habiendo sacerdotes, y hubo profetas en el Antiguo Testamento, y hubo profetas en el Nuevo Testamento, y siguen habiendo profetas. Pero el único que puede librar al hombre del pecado original es el Hijo del Dios viviente, Cristo, quien es la solución al problema de pecado original, a los pecados consecuentes y a todo desastre, calamidad, problema, enfermedad que vienen como consecuencia de estar separados de Dios. Por eso es que Dios le dio el pacto al hombre desde el principio, y el desarrollo de que nosotros, de nuestra vida dentro de la palabra de Dios, que es el pacto, es lo que nos lleva a nosotros, el Espíritu de Dios nos lleva por la corriente de la buena noticia. Porque si nosotros todos los días nos levantamos, wow, qué buena noticia tengo yo hoy. Soy hija de Dios. Cristo ya vino, se cumplió el pacto, ya estuvo en la cruz, resucitó al tercer día, le plació hacerme su hija. Entonces me despierto con esa buena noticia. Venía ahorita de el discipulado en la iglesia física acá, en Montreal, y, y le decía a los hermanos que estaban allí que Dios, el mundo dice, ahí arriba está un Dios que para abajo ve. Ay, bueno, que Dios, sabe lo Dios, pon la mano así, sabe lo Dios que va a hacer justicia, porque no conocen a Dios. Pero Dios es espíritu, y los que lo buscamos, los que lo amamos, los que lo adoramos, los que le seguimos, los que le servimos, debemos buscarlo desde el espíritu y de manera genuina, porque Dios conoce absolutamente todo de nosotros, todo, absolutamente todo de nosotros. Lo buscamos por lo que es Él, porque Dios dio la respuesta para la humanidad cuando la humanidad quedó separada de Él. Que vendría este hijo de la mujer, la simiente de la mujer, que le aplastaría la cabeza a Satanás. Y Él es Jesús. Él nos libró de la ley de la muerte y del pecado y nos trajo a vivir ahora en la ley del espíritu, porque nosotros somos seres espirituales. Y somos seres espirituales porque la palabra dice que a todos los que le recibieron, a quienes creen en el nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Les dio una autoridad, un derecho. ¿Por qué? Porque solo Jesús es el que abre el camino para ir al Padre. El Señor Jesús es el único hombre sobre la tierra que ha dicho, yo soy el camino.
No cualquier camino, el único camino para volver al estado original con el que fuimos creados desde el principio. Yo soy la verdad, porque el mundo, e inclusive en el Antiguo Testamento, los creyentes en Dios le consideraban que Dios hacía obra mala y obra buena, obra mala y obra buena, porque no había sido dado el misterio de Satanás. Entendían Dios, pero Dios como el que daba la vida y el que la quitaba, Dios el que castigaba y Dios el que recompensaba, Dios el que... Y precisamente por eso es que todavía hoy día se tiene esa imagen de Dios. El Dios que se pone bravo, el Dios que nos castiga, el Dios que está pendiente de lo más mínimo y se come las uñas y se pone bravo. Ese no es el Dios que nosotros, a quien nosotros adoramos y servimos y vivimos. Y por él vivimos. Es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios que a través de Cristo nos dio una vida nueva y es una vida con verdadero valor. Entonces, ahora que el pacto de Dios, la palabra de Dios está en nosotros, entonces, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, concentrado en la palabra, Dios nos permite ver por adelantado. Dios nos permite ver la corriente de la época. ¿Qué es la corriente de la época? Pues ¿por qué la gente vive como vive? ¿Por qué existen los problemas que existen? ¿Por qué, por qué hay tanta maldad en la tierra? Es porque el que gobierna la tierra es el príncipe de la potestad del aire, Satanás, que tiene a la gente, a los que son sus hijos, a los que están separados de Dios, los tiene como esclavos, subyugados, sin que ellos tengan ningún poder de decisión. Por eso es que la visión de Dios es que nosotros podamos darnos cuenta cómo el mundo sin Cristo sufre y que nosotros tengamos en nuestro corazón el anhelo de vivir en el Señor, de conocer al Señor, de ser testigos de Cristo, de ser seres espirituales que aferrados a la palabra oremos en todo tiempo. Porque cuando estamos solamente aferrados a la palabra y orando con la palabra, Dios siempre nos va a poner personas en nuestro camino que necesitan el Evangelio, que necesitan una buena noticia, que necesitan una palabra de aliento, que necesitan una palabra de gracia, que necesitan una palabra de esperanza. Y por eso nosotros hablamos de la evangelización del campo. ¿Qué es el campo? Todo lugar donde nosotros nos movemos. Dios es el que nos da la visión. No hay otra manera de salvar al hombre. No es con dinero, no es con esfuerzo físico, no es con buenas obras, no es con darles ropa, no es con darles comida. Sí, hay momentos que la persona necesita ropa. Si una persona está en la calle, aquí en Canadá, con las temperaturas que bajan, que están bajo cero, frío, 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 congelado, usted le va a hablar y esa persona ¿qué necesita? Necesita calor, necesita alimento. Entonces, tiene que tener la conciencia la persona, por lo menos la conciencia natural para poder hablar con él. Pero cuando nosotros entramos en esta corriente del Evangelio y nos damos cuenta de cómo está el mundo, nuestro corazón arde. Nuestro corazón arde. ¿Por qué? Porque nos duele el mundo como está, nos duelen las personas, nos duele nuestra familia, nos duelen nuestros vecinos, nos duelen nuestros compañeros de trabajo, nos duelen los jóvenes que están arrastrados totalmente por el sistema del mundo. Y por eso cuando nosotros tomamos la palabra y oramos, entonces, Dios que me creó a mí, Él me dio a mí una razón de vivir. Y cuando yo entiendo cuál es la verdadera razón de vivir, ya yo dejo de soñar. Ay, ¿cuál es tu sueño? Ay, mi sueño es, yo les he contado mucho a ustedes eso, mi sueño es irme un mes a conocer Europa.
¿Qué países? No sé qué países, pero por lo menos anótame ahí que yo voy a ir para Grecia. Anótame que yo voy a ir para... Era mi sueño, ese era mi sueño. Pero cuando nosotros comenzamos a disfrutar del Dios Trino que está con nosotros, de la imagen de Dios que está en nosotros porque somos seres espirituales, de entender que yo fui creada por Dios y que cuando Cristo vino a buscarme a mí, que yo lo tomo para mí, el Evangelio es mío, es mi buena noticia. Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, murió por ti, hermana Rosa, murió por ti, hermana Mercedes, murió por ti, murió por cada uno de nosotros, murió por los que aún no han nacido. Murió por todos, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se vaya al infierno, no tengan vida de infierno aquí en la tierra y vida de infierno también cuando se van de aquí de la tierra. Por eso es que Dios me creó a mí y Él me ha dado el poder espiritual. Él me ha dado el nombre de Cristo, que es el nombre sobre todo nombre, y me ha hecho a mí tan hijo de Él como es Cristo. Somos hijos de Dios. Cristo, Jesús, el Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces Dios pone en nosotros sus habilidades, sus capacidades, pero por sobre todas las cosas, pone en nosotros el deseo y el anhelo, el amor por las almas. El amor de Jesús por las almas lo pone en nosotros. Y entonces yo siempre tengo que preguntarme, ¿dónde estoy ahora? Estoy en la línea del sueño, del sueño. El sueño también tiene una corriente. Yo nunca yo soñaba ser pastora, no. Hay personas que sí, pero yo no lo soñaba. Pero yo soñaba otras cosas. Entonces los padres sueñan, ay, que mi hijo sea arquitecto, ay, que mi hijo sea ingeniero, ay, que mi hijo sea un chef de esos que trabaja ponga un restaurante con unos 7 estrellas Michelin, y así sucesivamente. Porque nosotros nuestras frustraciones siempre se las queremos pasar a nuestros hijos. ¿Por qué? Por la naturaleza caída. Pero ahora Dios nos miró a nosotros, Dios puso su mirada sobre nosotros y Él que fue el que nos creó, nos llena, nos capacita, nos habilita y nos prepara para que a través de la palabra y la oración nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales. ¿Por qué? Porque estamos en la imagen. Porque la imagen de Dios en nosotros es una imagen espiritual. La gente siempre busca imágenes y yo les invito a que se queden, a que se queden a la predicación de la palabra y a la oración en vigilia. Quédense un rato o quédense porque realmente nosotros hacemos la vigilia muy cortita para que ustedes se puedan dar cuenta de que cuál es el deseo de Dios y por qué nosotros oramos y cómo nosotros oramos y qué es realmente la oración. Y es que hemos estado totalmente perdidos, perdidos siguiendo la corriente de las religiones que lo que hacen es mirarle las manos a Dios y pedirles por lo material. Pero Dios nos hizo nosotros seres espirituales a imagen de ellos tres, a imagen del Dios Trino. Eso es lo que yo le pido al Señor. Señor, que yo pueda vivir dentro de tu imagen, que cada día, Señor, tú me recrees para que la verdad de la cruz del Calvario, del consumado es de Juan 19:30, de la verdad absoluta de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del pacto que se cumplió en el monte del Calvario. En el monte Calvario se cumplió la palabra, la promesa del Señor de Génesis 3:15 y la profecía de Isaías 7:14. Se cumplió ese pacto
Y a través de Cristo nosotros tenemos la salvación y con la salvación viene la sanidad. Muchas personas vienen a la iglesia buscando sanidad, buscando resolver sus problemas de familia, buscando resolver sus problemas de trabajo, buscando resolver sus problemas de salud. Y no está mal, y no está mal. Pero lo primero que tenemos que resolver es la condición espiritual de estar separados de Dios y que nuestro yo quiere sobreponerse al yo creado por Dios. Pero ahora no es así. ¿Por qué ya no es así? Porque Cristo me habita a mí. Él es mi Señor. Él es mi dueño. Él es mi verdadero profeta. Él es mi camino. Él es el camino al Padre y de Él nada ni nadie me saca. Él me dio la vida. Y si yo quiero saber lo que es verdad dentro de un tumulto, dentro de un torbellino, dentro de tantas cosas, a través de la palabra y la oración, yo voy a tener respuesta. ¿Por qué? Porque el reino de Dios permanentemente se está cumpliendo en mí a través de la obra del Espíritu Santo. Porque yo soy un ser lleno del Espíritu Santo. Y para yo llenarme de Dios, de las cosas de Dios, del Espíritu Santo, y para que la obra del Espíritu Santo se cumpla en mí, yo tengo que votar lo mío. Porque Dios no puede llenar mis pensamientos si yo me mantengo en lo mío, en lo que yo tengo grabado desde la niñez, en lo que yo tengo grabado por lo que me hicieron por lo que me hicieron en la adolescencia, en lo que yo tengo grabado porque a mí siempre me llamaban de segunda. Yo siempre tuve ese problema, siempre, de segunda, de segunda, de segunda, de segunda, por una o por otra razón. Y eso a mí me hirió, me hizo daño. La comparación, la segunda hija, mujer que no me querían porque era mujer. Escojo una carrera de hombres y nunca podía estar de primera porque era mujer. Quise ser piloto, estudié para ser piloto y no me dejaron ser piloto porque era mujer. Y eso se clavó en mí como una herida, una herida, una herida, una herida, hasta que el Señor se reveló a mi vida y el Señor me dijo que yo para Él soy primogénita, que yo soy única, que lo que Él me da a mí, la vida espiritual que Él me da a mí, se la da al cuerpo de Cristo y que yo pertenezco al reino de los cielos y que como ciudadana del reino de los cielos tengo derechos espirituales porque Dios me lleva a mí a través de la imagen de Él, a través de las prácticas espirituales, siempre estar por encima de lo natural, a aprender a ver en sentido contrario, aprender a ver los problemas en sentido contrario, aprender a ver el problema. ¿Qué es lo que pasa en este problema? Ah, que yo estoy poniendo en primer lugar a mi esposo. Ah, que yo estoy poniendo en primer lugar a mi esposa. Ah, que esa hermana me cae gorda. Cuando esa hermana está, a mí no me gusta estar al lado de ella. Cuando ella predica, a mí no me gusta estar. No me gusta, es que no sé. Ya yo tengo mi preconcepto por encima de amar al prójimo como a mí mismo, dice el Señor en su palabra. Pero la palabra de Dios dice que Él los creó a su imagen y conforme a su semejanza. Y por eso es que Cristo nos trajo a nosotros, vamos a decir así, nos habilitó a nosotros para disfrutar el reino de Dios, porque nosotros estábamos separados de Dios sin ninguna posibilidad. Y lo hizo a través de la llenura del Espíritu Santo y no solamente nos dio el reino de Dios, sino que nos levantó como testigos. Por eso es que nosotros, al reconocer la imagen que tenemos como hijos de Dios, estamos en una alegría y un agradecimiento continuo y de manera constante en la palabra y en la oración. ¿Qué dice la palabra de esto? ¿Qué dice la palabra de esto? ¿Qué dice la palabra de esto? Hablaba el martes con una persona que me decía, háblele a mi esposa de Dios, porque yo, verdad que yo de fe, nada, yo no tengo nada de fe, yo no creo nada, yo no creo nada. Y estuvimos hablando.
Él me decía, háblele a mi esposa, pero yo por supuesto que le hablé fue a él. Y estuvimos hablando bastante tiempo. Al final yo le hice una pregunta relacionada no con lo que estábamos hablando, sino con lo que estaba la situación que ellos estaban viviendo. Y él me respondió, vamos a ir un día a la vez, porque cada día tiene su propio afán. ¿Saben qué? Es una persona herida por la iglesia, una persona herida por la iglesia, pero heridas por la iglesia, heridas por las personas. A nosotros no llega no, yo no volví más porque la puerta, cada vez que yo pasaba la puerta, ¡pac! Que me daba aquí. Y que me dolía, hasta que un día me sacó la sangre y yo no vine más. La puerta de la iglesia no te golpea. No es que esa banca cada vez que yo me siento me pellizca. No, son las personas y nosotros no podemos confundir a las personas con Dios. Todas las personas somos imperfectas, el único perfecto es Dios y a Él es el que nosotros adoramos. Al Dios que es Padre, al Dios que es Hijo, al Dios que es Espíritu. Por eso nosotros no es una justificación. Yo no voy a la iglesia porque tal problema, yo no voy a la iglesia porque tal problema. Si los problemas los creamos somos nosotros. Entonces en Cristo todos los problemas tienen solución. ¿Por qué? Porque el problema fundamental ya fue resuelto. Cristo consumó la salvación en la cruz del Calvario. Entonces, si esa soy yo, esa persona creada por Dios en Cristo soy yo, que estoy habitada por Cristo, que soy un ser espiritual, tengo un alma y vivo en un cuerpo, pero mi alma está siendo recreada cada día por la palabra y la oración. Entonces, ah, puedo pensar, es que Dios me dio el Evangelio a mí, este misterio oculto que el mundo no conoce para salvarme, para sanarme y para llevarme a un nivel espiritual donde los problemas son obras maestras en mi vida. ¿Cómo así? Ya te volviste loca. ¿De qué estás hablando que los problemas son obras maestras? Porque dentro del problema, cuando nosotros vemos la palabra de Dios y el cumplimiento de la palabra de Dios, nos damos cuenta que cuando nosotros desafiamos dentro del problema, como desafió la iglesia primitiva, que por causa de la muerte de Esteban ellos se dispersaron. Y se dispersaron, bueno, y mataron a Esteban porque estaba hablando de Jesucristo, pues estaba diciendo que era el Señor, estaba diciendo que Jesús era el Señor, que era el Cristo. Lo mataron, bueno, el que hable de Jesús lo vamos a matar, pero ellos no, no tuvieron ese temor, desafiaron, se dispersaron y era parte del plan de Dios. ¿Que mataran a Esteban? No, sino que el evangelio tenía que esparcirse. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en diferentes lugares del mundo y en todos los lugares donde nosotros vayamos hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Porque el mundo está separado de Dios. Por eso el mundo lo que necesita es que yo me levante como una testigo de Dios, sin hacer bulla, sin hacer actos, sin hacer tremendas actividades. No, dentro de la palabra y de la oración. Dios me levanta a mí. Dios me levanta a mí dentro de la palabra, dentro de la oración, para que yo pueda compartir la buena noticia de Cristo. Eso es el evangelismo. Eso es el evangelismo. Y hay personas que entregamos nuestra vida por completo para como, la vida como evangelistas, porque el Señor nos ha llamado, nos ha escogido para salvar y para sanar este mundo. Entonces, se levantan continuamente las obras de Dios, las obras para salvación, las obras para sanidad, las obras para reconciliación, las obras para crecimiento de la iglesia, para el levantamiento de la iglesia, para la unidad de la iglesia, para la unidad entre los pastores, para la unidad entre los evangelistas, que todos hablemos un único mensaje. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso cuando nosotros aferramos el pacto y lo aferramos en oración, Dios nos da la visión.
Y su sueño los hace nuestro sueño. Ya no es mi vida, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí, ya no es mi capricho, ya no es mi deseo, ya no es lo que yo tengo, sino yo soy lo que Dios ha creado. Y como creación de Dios, como hija de Dios, con la imagen de Dios, tengo el respaldo del trono celestial. Entonces somos embajadores del reino de los cielos. Y a esto es lo que se refiere vivir una vida práctica dentro del Evangelio de manera genuina, sin cáscaras, sin máscaras. Ah, no, es que cuando habla delante de esta, ay, sí, ay, no sé qué, pero que no me veo porque le pongo la cara así. Entonces miro para ahí y tengo una cara, miro para acá, tengo otra 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 cara. Nosotros somos íntegros en Cristo, íntegros en el Dios Trino. Y por eso nuestra vida, sin que nos esforcemos, les aseguro que no hay que esforzarse, hermanos. Hay que disfrutar de esto, de que yo tengo la imagen de Dios, de que yo soy una hija de Dios. Tengo la palabra de Dios. Y después de la salvación, lo más importante es la oración. La oración es el tiempo en que yo disfruto de estar con el Dios Trino, hablando con Él dentro de su palabra, porque ese es el lenguaje de Dios. Le adoro, le agradezco y le pido que me llene del poder del Espíritu Santo. Que venga su reino y que haga su voluntad en mi vida, como Él lo hace en el cielo. Y que a través de mi vida, su gobierno y su reino se establezca aquí en la tierra. Amén. Entonces, esto es pacto, visión, sueño, imagen y práctica. En español. En inglés, C, B, D, I, P. ¿Y por qué nos interesa a nosotros en inglés? Porque lo vamos a escuchar dentro de la corriente de la iglesia. Y cuando lo escuchemos, ya sabemos de qué están hablando. Entonces, por hoy lo cerramos con este mensaje de que hay un misterio, el misterio de Cristo. Ese nos fue revelado a nosotros. Somos los que quedamos, los remanentes que quedamos para darle continuidad al mensaje del Evangelio, al mensaje de salvación, al mensaje de sanidad, al mensaje de restauración y recreación de todo nuevo hecho en Cristo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Porque dentro de los problemas, Señor, tú levantas la obra maestra de nuestras vidas. Dentro de la palabra, dentro de la oración. Podemos ver todo dentro de la oración. Podemos ver por adelantado, Señor. Gracias porque al darnos tu pacto y al estar dentro de ti, al ser hijos tuyos y tener tu imagen, podemos ver como tú ves. Podemos soñar tus sueños, Señor, que es hacer la evangelización mundial, que todos sean salvos, que todos sean sanos, que todos procedan al arrepentimiento, que hayan familias felices, Señor, que hayan familias que se consideren los unos a los otros, que se traten verdaderamente como hermanos dentro de la palabra, que sean familias del pacto, Señor. Y hoy nosotros rendimos nuestras vidas y nuestras familias delante de ti, todo lo que somos, Señor, para que la obra de tu Santo Espíritu, la obra de tu reino se cumpla en nosotros y a través de nosotros, para que la evangelización de las 237 naciones, de todas las etnias que hay en el mundo, se cumpla, Señor, se haga y que esta tierra esté preparada para tu segunda venida. Cuando tú vengas, Señor Jesucristo, vas a hallar fe en la tierra porque nos has dado a nosotros el regalo de la fe, el regalo de la salvación que es por fe, para que nadie se gloríe. Es una dádiva tuya, Señor. Por eso lo atesoramos y te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por la salvación, por la palabra, y porque tú respondes nuestras oraciones. Las escuchas, las respondes, Señor, y nos das la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu que vence todas las obras de Satanás.
oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.